Seguimos en la entrevista, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vivo Pau Televisión, en esta edición de hoy miércoles 31 de mayo. Vamos a conversar sobre un tema que ya lo anunciamos antes de la pausa, la influenza aviar. ¿Qué impacto tiene esta enfermedad en la industria avícola? Hemos invitado para desarrollar este tema al médico veterinario, docente en la Universidad Privada Antonio Dorrego, Irving Eslava, para conocer y sobre todo para informar a los ciudadanos, a nuestro público, sobre el impacto que tiene la influenza aviar, a propósito que la Cámara de Comercio ha propuesto a nivel nacional a SENASA se realice un censo, sobre todo en aquellas avícolas o granjas, como se conoce, informales, para evitar que haya cierto, diríamos, efecto negativo en la industria avícola. Bienvenido, profesor Irving Eslava, a la entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y bueno, estamos a la espera de alguna pregunta. Así es, profesor. Para que el público conozca, ¿qué es la influenza aviar? ¿Por qué tenemos que tratar ese tema y cuál es el impacto que tiene en la salud pública? Bien, la influenza aviar es una enfermedad de las aves producida por un virus del género influenza, ortomixovirus. Y bueno, tiene tres cepas, A, B y C, y la A es la única que afecta a las aves, la B y C afecta solo a humanos. Es de gran impacto ya que produce grandes pérdidas económicas en la avicultura y también es importante porque el virus puede mutar, cambiar su estructura y bueno, convertirse, digamos, de un virus de baja patogenicidad a un virus de alta patogenicidad, ¿no? Bien, ahora, ¿qué efectos tienen en la salud del ser humano? Bueno, sabemos que si hay un ave que tiene esta influenza, pero al momento de su preparación no afecta directamente la salud humana, pero si hay un contacto con el ser humano, puede tener ciertos efectos en la salud de este. Bueno, decirles primeramente que al consumir huevos, consumir carne o algún subproducto, no nos va, digamos, no nos vamos a informar de la influenza aviar por esa vía. La única vía sería cuando hay contacto directo con las secreciones, por ejemplo, descargas nasales, deyecciones, en fin, ¿no? Aves enfermas que están en contacto directo con esas aves, tal vez podríamos llegar a enfermarnos, ¿no? Entonces no hay que tener un poquito de temor, digamos, de consumir aves o consumir huevos, porque no esa es la vía de entrada del virus a nuestro organismo. Bien, ahora, hay una propuesta que se ha hecho ya pública, profesor Eslava, por iniciativa de la Cámara de Comercio acá en La Libertad, de que SENASA realice un censo a nivel nacional para identificar sobre todo a aquellas avícolas informales, sobre todo, ¿no? Porque hay el peligro o el riesgo de que no se ha podido vacunar a toda, diríamos, la producción avícola. ¿Cuál es su opinión al respecto como docente y especialista en esta materia? Bueno, le comento, bueno, yo trabajé aproximadamente 15 años en el SENASA y de que existe un censo, sí lo hay, pero únicamente las granjas formales. Aproximadamente en La Libertad hay 250 granjas formales que están incluidas lo que es plantas de incubación, granjas de pollo carne, granjas de postura comercial y reproductoras. En cuanto a las informales, cuando yo trabajaba en algún momento hemos ido a tratar de formalizarlos, pero a veces por algunas cosas no se ha logrado concretar, porque de repente le faltó algún requisito indispensable para la formalizarse. Pero sin embargo, yo creo que el SENASA los tiene localizados a estas granjas informales, ¿no? Me comentó también acerca de la vacunación. Sé que es más o menos acá en La Libertad hay un avance del 30% de la vacunación de la influenza aviar. Quizás, digamos, es poco, pero
la misma autoridad sanitaria, en este caso el SENASA, no lo ha hecho de forma obligatoria, es decir, a la granja le dice, si tú vacunas, pues es su problema, porque al final no saben si la vacuna verdaderamente va a funcionar, pero yo creo que sí está funcionando, ¿no? Ya, digamos, tenemos una estadística más o menos del 30% de granjas que ya han vacunado, pero, o sea, para vacunar hay ciertos requisitos que está pidiendo el SENASA. ¿Y cuáles son, por ejemplo, esos requisitos? Ya, pero o sea, esos requisitos tiene que sacarse un PCR, que consiste bueno, si la granja es pequeña, por ejemplo, hasta 5 galpones, entonces se tiene que sacar 5 pules. Cada pool es de 5 hisopos, son hisopos traqueales, ¿no? Y se manda al laboratorio para que haga unas pruebas PCR. Una vez que se obtienen los resultados, recién con ese, digamos, resultado negativo, se hace la solicitud al SENASA para vacunar. Entonces, cuando SENASA autoriza la vacunación, recién con esa autorización que da el SENASA, se tiene que comprar la vacuna. De acuerdo. Ahora, ¿cómo está afectando en la industria avícola? Porque hay datos preocupantes, cifras estadísticas han tenido que sacrificarse muchas aves debido a esta influenza. Bueno, sí, o sea, si hablamos de aves silvestres, donde prácticamente empezó el problema, aproximadamente hay un dato de que se han muerto 14.000 aves, de las cuales 10.000 han sido pelícanos. En cuanto a lo que es aves que se han tenido que beneficiar, en el centro poblado Gallito, en Lambayeque, que bueno, fue uno de los lugares donde casi se inició el problema, ahí se beneficiaron 700 aves de traspatio. Y también en una granja de Guacho de postura comercial se beneficiaron 37.000 aves, ¿no? Esos son datos. Es igual que hay un reporte epidemiológico que está en la página de SENASA, donde más o menos son 169 casos a nivel nacional que se han presentado en diferentes regiones, en unas más que otras. Por ejemplo, Lambayeque reporta 60 casos, Cajamarca 38, Lima 24, La Libertad 9, ¿no? Y así, o sea, hay más o menos 169 casos que se han reportado de la gripe aviar en el Perú. Bien, finalmente, profesor Eslava, esta influenza aviar tiene sus periodos, ¿verdad? Hay momentos en que no se identifica, no se diagnostica, sin embargo aparecen. ¿Debido a qué fenómenos es que se incrementa, se agudiza la problemática de la influenza aviar? Bueno, en este caso sabemos que la enfermedad ha llegado por aves silvestres. Nosotros creo que hemos sido conscientes, yo desde cuando trabajaba en SENASA, había las rutas migratorias, ¿no? Desde el Mississippi hasta la Patagonia, las aves hacían sus vuelos, y en algún momento pues a ciertas aves digamos, han tenido que asentar acá en el Perú, posiblemente con el virus, han entrado en contacto con posiblemente estos pelícanos que han sido los más afectados. El pelícano, o sea, a veces el mar como que se calienta un poco y la anchoveta, que es su principal alimento, como que se va más hacia el sur. Entonces de repente lo ha cogido en ese momento que ha estado un poco en inanición, digamos. Entonces eso posiblemente ha ayudado para que el virus entre a su organismo, bueno, y desarrolle la enfermedad, ¿no? Es una teoría, ¿no? Por supuesto, claro. No lo sabemos, pero sí sabemos que ha sido por los pelícanos, ya que los pelícanos cuando estaban enfermos se salían a la ciudad y se acercaban a las granjas, a las aves de traspatio, y por ahí ha sido el contagio que ha sucedido y hemos tenido pues en los diferentes casos a nivel nacional. Finalmente, ya en el contexto académico, ¿cómo se abordan? ¿Cuál es la predisposición que tienen los alumnos en la Facultad de Ciencias Agrarias, en la Escuela Profesional o Programa de Estudio de Veterinaria y Zootecnia respecto a estos temas, estas patologías? ¿Cómo se desarrollan en el ambiente académico y qué tan interés muestran los jóvenes por conocer esta realidad? Bueno, sí, en el curso que yo enseño, patología aviar, enseñamos la enfermedad en sí. Primero, lo que es la influenza aviar.
Hay otro tema que se toca donde también tocamos, digamos, la influenza aviar, es en la situación actual de la avicultura en el Perú. Y aparte, en prácticas, estamos haciendo constantemente algunas necropsias de las aves para que, conozcan los órganos, las alteraciones patológicas, qué órganos se debería tomar en un caso real de la enfermedad, ¿no? O sea, qué pruebas se debería pedir, ¿no? Y aparte estamos queriendo organizar un simulacro que creo que todos debemos estar preparados para enfrentar esta enfermedad. Los chicos están respondiendo a las expectativas, esperemos que tengamos el apoyo correspondiente para realizar este simulacro que creo que sería de mucho interés, de mucho aprendizaje para todos. ¿Y en qué consistiría el simulacro, profesor? Sería simular que la enfermedad ha llegado a determinado lugar, entonces ver nuestra capacidad de respuesta, especialmente de los alumnos, formar diferentes grupos, un grupo que seguirá al área focal, la perifocal. Bueno, es un tema mucho más muy amplio, ¿no? Correcto. Muy amable al profesor Irving Eslava, médico veterinario, docente en la Universidad Privada Antonio Dorrego, por compartir en estos minutos conocimientos importantes, información relevante respecto a la influenza aviar y su impacto en la industria avícola. Muy amable, profesor Eslava, muchas gracias. Gracias a usted. Bien, así culmina la presente edición de la entrevista. Agradecemos a todos su sintonía. Nos reencontramos el día viernes. Gracias, buenas tardes.